Hola, mi nombre es Sharon Torres y bienvenidos a un capítulo más de Reseñando. En esta ocasión hablaremos del capítulo Comunicación y Educación desde la radio y la acción política, la grieta para la rebelión, del libro Comunicación y Educación, un campo de resistencia. Para empezar les contaré de manera muy general en lo que consiste este gran trabajo bibliográfico escrito por 24 autores. El libro tiene como propósito de reflexionar frente al concepto de resistencia, definido como el acto de recrear la realidad a partir de las posibilidades que ofrece la comunicación. Es así, por medio de 5 capítulos se evidencia la importancia de la comunicación en la resistencia a las hegemonías del poder en América del Sur, en específico en Colombia y Argentina. Sin más preámbulo, nos adentramos a este capítulo escrito por la autora Claudia Villamayor, docente de grado y posgrado, investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Quilmes. Para poder contarles acerca de este interesante capítulo, expondré sus tesis más revelantes y los argumentos que alimentan estas tesis. La primera tesis afirma que en Argentina el movimiento nacional justicialista ha sido y sigue siendo la corriente política en la historia de Argentina. Ha estado ligada a los sectores populares de la clase trabajadora. Se esté o no se esté de acuerdo con sus fundamentos y lógicas políticos culturales, la autora los pone así, debido a que plantea una mirada al desarrollo histórico de las políticas sociales de Argentina. Nos permite reconocer que durante los mandatos que van desde 1945 hasta 1955 se producen las políticas públicas más igualitarias que garantizan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Esto como la manera en que ella hace como una introducción y nos contextualiza como con relación a la Argentina, que tuvo un pasado de dictadura. La segunda tesis se puede extraer del texto es por dónde hablar, en dónde, cuál sería la grieta. Las leyes estaban para custodiar a los aliados de la dictadura y sus cómplices. En este caso, la autora expone que el Estado estaba controlado por las Fuerzas Armadas y los empresarios eran beneficiados por las políticas de ellos. Las organizaciones sociales eran reprimidas, eran acalladas, desaparecidas. Los únicos medios de comunicación eran únicamente aquellos aliados de las políticas de la dictadura. Cada palabra a media voz en cualquier lugar del mundo reproducía aquellas preguntas cargadas de 280 de angustia y miedo. Luego de este punto, la autora propone la tercera y más valiosa tesis de este capítulo, denominada Entender una práctica de la resistencia. Debido a la manipulación mediática, la autora expone que eso sirvió para que en Argentina se crearan canales comunitarios, de tal manera que así se empezó a tejer la resistencia. Ella argumenta que la resistencia a la voz que se revela contra el orden establecido aparece en una pulseada desigual, pero resiste y aparece por la grieta. Es desde ahí que proponemos comprender las resistencias construidas en la denominada otra comunicación, la que en América Latina llamamos comunitaria, popular, emancipadora. Las voces que se revelan no son individuales, emergen tragediando el dolor, atravesándolo, hablan y cuando lo hacen molestan de manera colectiva. Y ella relata que la resistencia desde la comunicación en Argentina permite ilustrar emergencia como parte de un proceso histórico de país en donde la comunicación popular tiene su genealogía en las consecuencias de un país con fuerzas sociales y económicas, mediáticas en disputa. La comunicación popular surgió cargada de esperanza en medio de las secuelas de un horror y con nada que la favoreciera desde el punto de vista superestructural. Luego de esta breve pincelada y este gran capítulo se puede llegar a las siguientes conclusiones. Primera, las radios comunitarias alternativas populares de Argentina en su mayoría tienen una fuerte apuesta a la normativa de la LSCA, pero por sobre su aplicación y la directa participación en la toma de decisiones a nivel políticas públicas. Por eso participan en el Consejo Federal de Servicios
de comunicación audiovisual y en la coalización por una radiodifusión democrática. Y por último, la radio comunitaria en los medios alternativos en Argentina contribuyeron a una reconstrucción de la democracia. Para finalizar nuestro programa, no me puedo ir sin recomendarles esta impactante obra que, aunque extensa, es un tesoro para comprender cómo desde la educación y la comunicación se pueden tejer mecanismos de resistencia. Nos vemos en un próximo episodio de Reseñando.